poner a grabar. Y ahora sí, como dijo aquel filósofo famoso, como decíamos ayer, estábamos en que Gonzalo me había solicitado que quería ver un poco cómo eran, digamos, los sistemas de comunicación reales. Entonces, pues hice una presentación más o menos breve, o bastante breve diría yo, con algunos diagramas de bloques generales de cómo funcionan, digamos, los moduladores y demoduladores de distintos tipos de modulación, analógicas y digitales. Y algunos ejemplos prácticos. Bueno, particularmente un ejemplo práctico, dos ejemplos prácticos. Y voy a tratar, no sé si puedo hacerlo el jueves, tengo que hablar con Nicolás, de hacerles una presentación, ya que no podemos ir al laboratorio, que era una de las cosas que tenía planeadas, por lo menos hacerles la presentación de un proyecto que hizo Nicolás. Nicolás es un estudiante de telemática que ha estado pues, trabajando en el grupo de investigación hace ya un par de años, que vio señales y sistemas el año pasado, el primer semestre del año pasado, y que él hizo una implementación de un sistema de transmisión y recepción en radio digital. Y ahorita les hablo un poquito de con cuál estándar lo hizo él. Y voy a tratar de que él les muestre pues, cómo hizo la implementación y pues, unos videos que él tiene de cómo funciona. Si no este jueves, a más tardar el próximo martes. La verdad no he cuadrado con él. Bueno, dicho esto, entonces, voy a proceder con la presentación que teníamos pendientes. Listo, aquí ya deben estar ustedes viendo en pantalla y ya ahí debe estar ya en modo presentación también, ¿cierto? Sí, sí, ya se Bueno, ve. se me olvidó incluir aquí una diapositiva de lo que es un sistema completo de comunicaciones, pero básicamente un sistema de comunicaciones en general consta de una fuente de señal, que puede ser una persona hablando, puede ser un computador, puede ser cualquier cosa que genere algún tipo de información, un transmisor, un canal de comunicación, un receptor y alguien que recibe o algo que recibe la información. En el caso particular de los sistemas inalámbricos, que es donde me voy a enfocar al menos hoy, se necesita enviar la señal o modular la señal para poder enviarla a través del aire utilizando una antena. Entonces, voy a hablar hoy en general de lo que son sistemas de comunicaciones, enfocándome básicamente en los sistemas de transmisión de radio. Voy a empezar hablando de lo que es el modulador de FM. Un modulador FM, un transmisor FM en general, tiene esta estructura que se ve aquí en el diagrama de bloques, donde en este caso estamos hablando de un sistema FM de radio, una señal de audio, que esto puede ser voz, música, etc. Hay un preamplificador que lo que hace es aumentar la señal de audio para que tenga cierto nivel. Hay un filtro pasaaltos que normalmente se le suele conocer como un filtro de predistorsión también. Y aquí viene un poco como la parte más importante, que es lo que es el modulador propiamente, que ahorita vamos a ver más o menos qué hay normalmente dentro de un modulador. Entonces fíjense que aquí estamos hablando de cosas que ya ustedes conocen, un filtro pasaaltos, como los que ya hemos visto, o sea, un amplificador operacional, etcétera, etcétera. Luego viene un oscilador. Este oscilador lo que hace fundamentalmente es generar una señal senoidal
que genera lo que se llama la señal portadora. Pues aquí por este lado viene lo que conocemos como la señal moduladora y aquí viene la portadora. Luego hablamos de cómo se puede hacer un oscilador de radiofrecuencia. Hay distintas formas de fabricarlo. Lo más común hoy en día es con cristales de cuarzo y un circuitico pues relativamente sencillo alrededor de ese cristal de cuarzo, que lo que hace es ponerle un voltaje al cristal para que el cristal oscile a la frecuencia que uno necesita. La ventaja del cuarzo es que tiene esa característica, que de acuerdo a la forma como se corta y el tamaño del cristal, pues oscila a una determinada frecuencia. Yo aquí suelo hacer un chiste malo de decir es que todos estos alternativos que utilizan cristales de cuarzo para sintonizar la frecuencia del universo y eso, pues al final no están tan perdidos, porque efectivamente los cristales de cuarzo oscilan de acuerdo a la forma que tengan, de tal manera que uno puede cortar cristales de cuarzo para que oscile a ciertas frecuencias que pueden coincidir con frecuencias que efectivamente tenemos en nuestro cuerpo. Acuérdense que el cuerpo humano es básicamente un sistema eléctrico muy complejo, pero un sistema eléctrico, al fin y al cabo. Después de este modulador de FM, suele aparecer algo que se denomina el multiplicador de frecuencia. Aquí quiero hacer referencia a que este modelo particular de modulador de FM es el modelo que se conoce como superheterodino, porque aquí este oscilador de radiofrecuencia utiliza algo que normalmente se conoce como frecuencia intermedia, es decir, no funciona directamente a la frecuencia a la que voy a transmitir, sino a una frecuencia menor que normalmente está estandarizada. La razón de eso es un tema de modularidad, es decir, que si por cualquier razón yo tengo que cambiar la frecuencia final a la que voy a transmitir, pues no tengo que cambiar todo mi sistema de transmisión, sino que cambio solamente una parte, en este caso cambio el multiplicador de frecuencia. Entonces básicamente aquí en este punto yo tengo una señal modulada en FM a lo que se denomina frecuencia intermedia, y después de pasar por este multiplicador de frecuencia, que normalmente debe tener también algún tipo de oscilador, aunque no es necesario, o sea, no es absolutamente necesario, pero sí es lo más común. Este es el que me lleva ya la señal a la frecuencia a la que voy a transmitir. 88.5 si hablamos de Carvajal, o 90.4 si es Caracol, por ejemplo, o 95.5 si es la W, o 106.7 si es, perdón, 107.5 si es Javeriana Estéreo, y así sucesivamente. Aquí, digamos que este bloquecito es el que se encarga de la frecuencia final. Y luego viene otro bloque que también suele estar por separado, incluso en los transmisores desde hace muchos años, todo esto es modular, es decir, usualmente esta etapa es un módulo, esto es otro módulo, esto es otro módulo y el amplificador es otro módulo, entre otras cosas porque el amplificador de potencia es uno de los elementos más costosos, porque al final del amplificador de potencia suelen estar unos filtros, que no sé si se acuerdan que vimos algunos filtros de esos, que son unos filtros bastante grandes, o bueno, que su tamaño suele depender de la potencia. Entonces, este elemento suele ser el más costoso, porque es el que en últimas me va a determinar cuál va a ser la potencia con la que ese sistema va a transmitir. Y lo último es la antena. Este es el diagramita típico de antena. Luego les muestro algunas antenas de FM, unas antenas típicas de FM que debo tener por ahí guardadas, que no las incluí en la presentación, por cierto, también se me olvidó. Ahora, esta parte, que es el modulador de FM,
hay varias formas de hacerlo. Una de las más antiguas es el que se conoce como el método Armstrong. Es uno de los más antiguos, sin embargo sigue siendo uno bastante utilizado. Y si ustedes alguna vez les da por mirar especificaciones de un transmisor de FM, pues van a encontrar que una de las cosas que le dice a uno el fabricante es el método de modulación que utiliza. Y ahí hay toda una discusión, por supuesto, de cuál método es mejor, etcétera, etcétera. Por supuesto, hay todo tipo de opiniones al respecto, pero simplemente hay unos 3 o 4 métodos diferentes para generar modulación FM, unos que son directos y otros que son indirectos. El método Armstrong en general genera lo que se conoce como una señal de FM de banda angosta. Eso es básicamente porque el ancho de banda de la señal modulada tiene más o menos el ancho de banda de la señal modulador. Es decir, si yo aquí lo que tengo es una señal de voz de 10 kHz o algo por el estilo, el ancho de banda de la señal modulada va a ser más o menos el mismo. De tal manera que este método Armstrong, por ejemplo, es muy, muy, muy utilizado en equipos de radiotelefonía móvil, o sea, los famosos walkie-talkies. Que utilizan, qué sé yo, taxistas, empresas de vigilancia, etc. Ahora, este sistema Armstrong tiene, consta de varias piezas a su vez. El oscilador, por supuesto, en este caso aquí lo dicen claramente, este es un oscilador de cristal. Luego viene una cosa que se llama un transformador de Hartley, o lo que es lo mismo, un sistema de desfase de 90 grados. Un multiplicador, o sea, esto es básicamente este modulador de producto que dice aquí, es básicamente un bloque multiplicador que se puede implementar, por ejemplo, con un amplificador operacional. Fíjense que aquí entonces, aquí tenemos el que me genera la portadora, y esa portadora se divide en dos. Una que viene por acá y otra que viene a este desfasador, de tal forma que aquí lo que tenemos es la portadora desfasada a 90 grados, y esa portadora desfasada a 90 grados se modula, se multiplica con la señal de voz, o la señal moduladora en este caso. Aquí está el filtro pasada-altos, que aquí lo llaman ecualizador integrador, es básicamente el filtro pasada-altos que veíamos en la diapositiva anterior. Y aquí entonces se modulan esas dos señales. Lo que tenemos aquí es una señal modulada en AM, o sea, a la salida de este modulador de producto, lo que tenemos es una señal modulada en AM, una modulación en amplitud de doble portador. Pero cuando se toma esta señal modulada en AM, o estas dos, las dos bandas de la señal modulada se suman con la portadora sin desfasar, el resultado es una señal modulada en FM. Y esto es básicamente una cosa que se llama una modulación por fase indirecta, que produce como resultado una señal modulada en FM. Lo curioso de esto, ya esto es simplemente un tema de curiosidad histórica, es que este método de Armstrong fue el primer método de modulación en FM que se descubrió, que se desarrolló. Esto fue hacia los años 1920 aproximadamente, o sea, los años 20 del siglo pasado. Y ya en ese momento existía la modulación AM, ya había algo de transmisores de radio AM, o sea, ya la radio AM existía. Y Armstrong se puso a experimentar una forma más eficiente
transmitir señales de radio que no fuera tan sensible a la interferencia y al ruido eléctrico como las señales de AM, y llegó a esto. Lo curioso es que esto fue un accidente, es decir, la mayoría de las modulaciones FM son de banda ancha, no son de banda angosta. Entonces, digamos que la única entre miles de posibilidades de tener una modulación FM de banda angosta resultó ser esta, y como tantos descubrimientos y tantos inventos en el mundo, esto fue básicamente un chepazo. Ahora, teniendo aquí esta señal de FM de banda angosta, ya pasamos nuevamente a los multiplicadores. Y fíjense que aquí, esta etapa de aumentar la frecuencia ya a la señal en la que se va a transmitir, implica no solamente multiplicadores de frecuencia, que se pueden construir con diodos y con transistores, sino también un mezclador a partir de una señal que se genera desde otro oscilador. Es decir, aquí se genera una señal portadora desde un oscilador, pero también se juega con multiplicadores de frecuencia. Entonces se usan las dos cosas. Y eso significa que cuando yo quiero aumentar una señal a una determinada frecuencia, puedo o directamente utilizar lo que llamo un up converter, o sea, un sistema con un oscilador, un sintetizador y un mezclador, o utilizar multiplicadores de frecuencia o una combinación, como es este caso. Eso lo que busca, entre otras cosas, es dar cierta flexibilidad, porque el problema de utilizar solamente un oscilador de cristal y un mezclador para aumentar la frecuencia es que si yo necesito cambiar de frecuencia, me toca cambiar el cristal, o sea, me toca cambiar todo este bloque de acá. Eso puede salir costoso, o sale bastante costoso. Hoy lo más común es algo que se denominan sintetizadores, y los sintetizadores son básicamente unos sistemas que tienen, digamos, un oscilador de referencia, pero a partir de multiplicadores que se pueden configurar, y muchas veces son incluso, hoy en día, son incluso programables, yo puedo generar distintas frecuencias. Eso lo que me permite es que hoy en día, si ustedes miran en Mercado Libre o miran en Amazon, uno puede conseguir radiecitos, walkie-talkies VHF, UHF, a los que yo les programo la frecuencia. O sea, les puedo poner casi que la frecuencia que me dé la gana, porque son radios programables que a partir de este principio pues pueden generar muchísimas frecuencias diferentes. Ahora, bueno, ahí abajo está la página de donde saqué esta gráfica. Ahí está explicado con muchísimo detalle, incluso con algunos ejemplos que se pueden armar para generar un modulador de estos. Y este ya es un ejemplo real, que también saqué de una página que está en la siguiente diapositiva, si no estoy mal. Sí, está en la siguiente, que muestra cómo es un modulador, en este caso modulador y demodulador de FM. Aquí, este primer bloque que tenemos acá es el modulador. En este caso, la forma de generar la señal portadora es un poquito diferente, que se utiliza un integrado particular, en este caso esta referencia AD654, que no sé qué tan fácil sea de conseguir acá, pero hay muchos similares. Esto se conoce como un oscilador controlado por voltaje, o un VCO. Y es básicamente un sistema que internamente pues tiene una serie de elementos con los cuales con el voltaje de entrada y un voltaje aplicado en el dispositivo yo puedo generar unas determinadas frecuencias. Entonces, en este caso, lo que se está haciendo en este circuito es, aquí fundamentalmente se hace
La parte de modulación como tal, aquí se hace, esto es una etapa de amplificación, y luego aquí hay otra etapa de amplificación. Aquí, como estamos utilizando amplificadores operacionales, pues realmente la potencia que se puede obtener con este sistemita es muy bajita. O sea, esto si acaso servirá para uno de estos cacharritos que uno utiliza en los carros cuando tiene un radio viejo que no tiene, por ejemplo, puerto USB para poner música digitalizada en MP3 o cosas por el estilo. Hay unos cacharritos que uno compra, que uno les mete el USB o la tarjeta SD, y lo que hacen es que transmiten una señal muy, de muy baja potencia de FM que uno la puede sintonizar pues con el radio del carro. Uno busca básicamente un espacio donde no haya emisoras y ahí sintoniza el cacharrito. Este es más o menos el circuito típico de un cacharrito, es como les estoy diciendo. El demodulador en este caso es muy particular y es bien interesante porque utiliza una combinación donde no necesito un oscilador local para demodular la señal. Lo que utilizo es un diferenciador, que es básicamente esta estructura con el amplificador operacional, condensador resistencia, y esta resistencia de realimentación. Esta es una estructura de un derivador, básicamente un diferenciador. Y luego se utiliza un detector de envolvente, que es el mismo esquema que se utiliza para demodular señales de AM, de tal manera que el diodo lo que hace es rectificar la señal. Las componentes de alta frecuencia que quedan de la señal se van por el condensador y lo que queda en los terminales AB es la señal de voz que se transmitió por acá, por este lado, por el modulador. Estas son las partes del modulador. Aquí en esta página web pueden encontrar ustedes la lista completa y los datasheets de los diferentes elementos que se utilizan. Aquí utilizan, o sea, dado que esta página, no sé de dónde diablos es, pues utilizan unos amplificadores operacionales que no son muy comunes, pero aquí, por ejemplo, se puede utilizar un LF353 sin ningún problema, cualquier operacional similar, el LM741. Y lo mismo, pues esto es un oscilador controlado por voltaje, un VCO. Y el resto de la lista, pues son condensadores con valores bastante estándar, resistencias también con valores bastante estándar, un diodo rectificador también súper estándar, un 1N4001, que es de los más estándar que puede haber, un parlantico, un protoboard, aquí se les olvidó mencionar, no, sí, aquí están, y un par de transistores, de los cuales también se puede utilizar un 2N2222 y su contraparte el 2907, que es el PNP. De tal manera que estos dos transistores básicamente se utilizan para el amplificadorcito final, que es el que se utiliza ya para conectar al parlante, que está en la siguiente diapositiva. Y finalmente, pues un par de baterías de 9 voltios pues, para alimentar, o una fuente, en su defecto, para alimentar pues toda esta circuitería. La razón de usar dos baterías de 9 voltios es porque se utilizan voltajes positivos y negativos. Pues por eso se hace uso de dos baterías. Este es el amplificador de audio. Aquí están los dos transistores puestos en contrafase. Esto es básicamente lo que se conoce como un amplificador tipo B. Señor. Ahora te cortaste mucho. Ah, ok. ¿Hasta dónde me alcanzaron a escuchar? Estabas en la anterior diapositiva. Todavía, cuando se cortó. O sea, la de Diciendo las que la fuente, que obviamente necesitabas una fuente para el circuiterio. Ah, ok. Vale, o sea, aquí se necesitan o las dos baterías de 9 voltios o una fuente. Y se utilizan las dos baterías es porque el circuito pues utiliza voltajes positivos y negativos. Entonces, por eso se hace uso de las dos baterías de 9 voltios, que son fundamentalmente para alimentar
el amplificador final. Fíjense en esta configuración que el positivo de la batería va a tierra. O sea, esto realmente es un voltaje negativo. Aunque esté aterrizado, es un voltaje negativo. Y esta combinación, transistor NPN con transistor PNP, nos permite generar un amplificador clase B que me amplifica la forma de onda completa. Normalmente un amplificador clase A, por un lado, distorsiona más y hay más riesgo de que recorte la señal. Al utilizar los dos transistores, como los dos funcionan al revés, básicamente este de arriba me amplifica la parte positiva de la señal y este de abajo me amplifica la parte negativa de la señal. Y aquí pues ya puedo poner un parlantico, pues obviamente un parlantico pequeño, pero pues un parlantico que se puede escuchar. Los amplificadores operacionales no me dan suficiente potencia para conectar directamente un parlante. O sea, si yo conecto el parlante directamente al operacional, pues voy a tostar el operacional. Es por eso esta última fase aquí de amplificación. Ahora, hay otro sistema que es muy antiguo, muy tradicional, que se conoce como el radio de galena. El radio de galena es un receptor de AM que es muy fácil de construir. Ya les muestro cómo es el diagrama. Aquí en esta página hay un ejemplo muy bien explicado de cómo armar un radio de galena. Si alguno de ustedes lo quiere armar, normalmente en la época en que yo estudiaba electrónica, eso era como nuestro primer gran logro por allá en segundo o tercer semestre. Armar un radio de galena y eso era pues todo un logro, entre otras cosas porque no es que sea tan fácil de que funcione el trasto este. Bastante sencillo, pero a veces pone problemas, sobre todo con la antena y con la bobina. El elemento clave del radio de galena, y es el que le da el nombre precisamente, es que utiliza un diodo de germanio. Es clave el diodo de germanio, que no son tan comunes de conseguir, pero se consiguen. Con diodos de silicio esta vaina no funciona. O sea, el chiste es diodo de germanio y además hay unos modelos particulares de diodo de germanio que son los que hacen que esto funcione. Sí, esto es un Hola Mundo versión electrónica, tal cual. Este es... Bueno, no, este no es el diagrama, del radio de galena, perdón, se me coló esta diapositiva, aquí va después, pero bueno. Voy a pasar a la siguiente y ya me devuelvo a este y les cuento de qué va esto. Este es el diagrama del radio de galena, o sea, es la antena. En este caso, la antena puede ser simplemente un cable de cobre largo o un gancho de ropa, eso sí, metálico. Si alguna vez se les ocurre armar esto y su mamá se emberraca, yo negaré rotundamente que les dije que usaran un gancho de ropa. Pero bueno, eso sirve. Lo otro componente es esta bobina. Esto es básicamente un pequeño transformador acoplador que lo que hace es acoplar la antena con el circuito. Fíjense que el circuito es muy simple. Es un condensador variable, el diodo de germanio y el último condensador, que es el que hace las veces de filtro. Es decir, aquí lo que tengo en esta última etapa es básicamente un detector de envolvente y aquí básicamente lo que conecto es un par de auriculares. O sea, esto aquí es un jack y el par de auriculares. Mientras más pequeños los auriculares, pues mejor va a funcionar, porque obviamente la potencia que sale de aquí es bien bajita, la calidad de esto, pues por supuesto que es más bien regular. Y el condensador variable lo que me permite es sintonizar las emisoras. ¿Ya? Aquí esta bobina y este condensador forman lo que se llama un circuito tanque. Es básicamente un circuito que resuena a la frecuencia de la señal de la emisora debido a la portadora. Esto funciona solamente para emisoras de AM comercial, no funciona para nada más, porque en las emisoras de AM comercial, como se envía la portadora
sumada a la señal modulada. Entonces eso me permite que este circuito tanque resonante funcione cuando yo logro sintonizarlo a la frecuencia de la emisora que estoy buscando. El circuito tanque se podría hacer variando tanto la bobina como el condensador. Lo que pasa es que en la práctica es mucho más fácil conseguir un condensador variable, que suelen ser bastante comunes, que una bobina variable. Y la bobina variable tiene un pequeño problema, y es que, por un lado, una de las formas de variar la inductancia, o la forma típica de variar la inductancia de la bobina, es moviendo el núcleo, y para eso se necesita un destornillador plástico, pero la bobina es tan sensible que a veces, al uno acercarle la mano, hace que se cambie la inductancia. Entonces, sintonizar, o sea, hacer el circuito tanque con una bobina variable es toda una pesadilla, y por eso pues lo común es utilizar este condensador variable. Y esto es básicamente un receptor de AM. O sea, y los receptores de AM de los radios comerciales no es que sean demasiado diferentes, solo que ya este condensador variable no suele ser mecánico, sino que suele ser un banco de condensadores controlado electrónicamente, cosas por el estilo, pero que me permite pues aún usar el sintonizador digital que tienen todos los radios de hoy en día. Pero el principio sigue siendo fundamentalmente el mismo, o sea, esto no ha cambiado mucho. Bueno, ahora sí me devuelvo a la diapositiva anterior. Esto, lo que les quería mostrar es simplemente pues cómo empezó esta historia hace muchísimos años. Esta foto que ven acá es uno de los primer transmisor de AM que se construyó. Lo construyó un canadiense de apellido Fessenden. Si ustedes ven, esto que hay aquí es básicamente un generador mecánico, o sea, movido con un motor o con unas poleas o una bicicleta, que era el que generaba en ese momento la señal portadora de AM. Los primeros transmisores de AM básicamente utilizaban unos generadores gigantes para generar la señal portadora. Y al otro lado, al lado derecho, pues está la imagen de lo que era el receptor. Este es fundamentalmente el principio muy similar al receptor de galena que veíamos en la imagen anterior. En este caso tenemos la bobina de acoplamiento. Aquí hay un condensador que sigue existiendo en las antenas de AM modernas. A veces también uno encuentra un inductor de acople en las antenas de AM para alargar eléctricamente hablando la antena y lograr que tenga el requerimiento de una antena. Una antena tiene que tener al menos un cuarto de longitud de onda, o idealmente media longitud de onda, para que funcione adecuadamente de acuerdo a la frecuencia. Entonces, en las emisoras de AM, como construir una antena de una torre de 300 o 400 metros de altura es bien jodido, pues normalmente lo que se hace es extender esto con bobinas. Anteriormente, yo creo que ya la quitaron, había una antena de estas de AM que era de todelar por los lados. A ver, no, después de pasar la autónoma a mano derecha de unas urbanizaciones nuevas, se me olvida ahora cómo se llama eso. Ahí había anteriormente una antena de AM. ¿Bochalema? Bochalema, por esos lados. Ahí había una antena de AM de todelar. Y si ustedes van hacia Buga, unos 5 kilómetros por ahí antes de llegar a Buga, si uno mira a mano derecha, van a ver una antena altísima, como con vientos, con líneas como con cables hacia los lados. Eso es también una antena de AM, de una emisora de ahí de Buga, de Radio Buga. Entonces, bueno, esa es la antena, la bobina de acople, el condensador que teníamos hace un rato. Y aquí, fíjense que esto es básicamente un tarro con
con un químico, básicamente con ácido sulfúrico, un electrodo que lo que están haciendo aquí es construir el diodo, pero utilizando métodos químicos. No, esto es fundamentalmente un diodo de principios del siglo XX. Y a partir de aquí, pues tenemos una resistencia variable, una batería que lo que hace es ayudar a polarizar este ácido sulfúrico para generar el efecto de rectificador que se necesita aquí, y ese es el demodulador. Bueno, eso en cuanto a lo que son sistemas de AM y FM. Ahora, si nos vamos al mundo digital, la diferencia no es demasiada. Fíjense que aquí tenemos un tren de bits, unos y ceros. Aquí lo que tenemos es básicamente un flip-flop o un registro de dos bits, que lo que hace es mandar por aquí los bits pares y por aquí los impares, de tal manera que por acá tenemos lo que se llama el flujo I o el flujo en fase, tenemos el flujo en Q o el flujo en cuadratura, de tal manera que aquí lo que tenemos es un par de flujos que luego los puedo tratar como si fueran un vector. Aquí tenemos el oscilador, que es el que genera la portadora, mismo tipo de oscilador que veíamos ahora cuando hablábamos del FM. Aquí tenemos también un generador, un cambiador de fase o un transformador de Hilbert, que es lo mismo. De tal manera que aquí tengo la señal portadora sin alterar la fase, y aquí tengo la misma señal portadora pero con fase de 90 grados. ¿Ya? Dicho de otra forma, es como si aquí tuviera una señal coseno y aquí una señal seno, o viceversa. Y aquí estos son multiplicadores. Estos multiplicadores los puedo construir con amplificadores operacionales también. Y aquí al final lo que tengo es un sumador, es decir, la forma como se construye una señal con una modulación digital QPSK es sumando la señal en fase y la señal en cuadratura, y aquí ya tengo la señal modulada. Ese principio es de sumar componente en fase y componente en cuadratura, es básicamente el principio fundamental de cualquier modulación digital. O sea, a partir de aquí, lo que cambia es, digamos, el número de la posición de la señal en fase y en cuadratura, la amplitud de esa señal en fase y en cuadratura, para que se mezclen y me generen lo que se conocen las diferentes constelaciones, que ahorita de pronto vemos un poquito más de esas constelaciones. El demodulador es exactamente el efecto contrario. En este caso, esto es un demodulador que se conoce como un demodulador coherente, es decir, se necesita generar la portadora y hacer exactamente la misma operación. Fíjense que lo que hace aquí es, otra vez, generar fase cuadratura, multiplicar. Aquí lo que tengo es un filtro pasabajos, y aquí básicamente lo que tengo ya son los... esto es un selector de umbral o un comparador, que lo que hace es que este nivel de voltaje que le llega aquí lo convierte en un 1 o en un 0 según el nivel que tenga. De tal manera que aquí tengo otra vez los bits pares, los bits impares. En este caso los pongo otra vez por un registro, en este caso un convertidor paralelo serie. Y aquí tengo otra vez el flujo de datos, los ceros y los unos tal cual como se enviaron. Ahora, ¿qué puede pasar en el camino? Pues en el camino puede haber errores, es decir, se alteran los datos que se enviaron, de tal forma que pues este comparador se puede equivocar y de pronto lo que originalmente era un 1 lo interpreta como un 0 y viceversa.
digamos que la ventaja de los sistemas digitales es que luego estos errores se pueden detectar e incluso corregir. Bien. Voy a pasar a otro sistema, que es una modulación muy común hoy en día, que es el OFDM. El OFDM se utiliza muchísimo en, mejor dicho, Wi-Fi, televisión digital, sistemas celulares de cuarta y quinta generación, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta en la sopa. Lo interesante de OFDM es que tiene un principio basado precisamente en todo lo que hemos hablado de serie transformada de Fourier. O sea, el concepto original de OFDM es que yo tengo aquí una serie de bits, cada uno de estos x sub 0, x sub k hasta x sub p hasta sub x de n, sub n menos 1, perdón, son fundamentalmente bits, son bits. Aquí se hace una transformación de pulso, o sea, esto es básicamente un filtro que lo que hace es convertir esos unos y esos ceros en señales con una forma. Sí, ya estoy viendo que mi conexión a internet es inestable. Entonces, les decía que esto es un filtro conformador que lo que hace es tomar esos pulsos cuadrados con los que se representan los ceros y los unos y convertirlos en pulsos más suaves, más parecidos a una función sinc. Y aquí, en este punto, se multiplica cada uno de estos pulsitos por una señal portadora senoidal. Fíjense que esto tiene una forma E a la J2πf sub 0t, por lo que cada una de estas frecuencias es diferente y la característica de cada una de estas frecuencias es que cada una de estas frecuencias son múltiplos entre sí de tal manera que son ortogonales entre sí. Eso significa que el producto punto entre ellas es 0. Eso me permite tener esas frecuencias o esas señales muy cerca unas de otras. Entonces, estas portadoras, luego aquí ya tengo una señal modulada, que lo que hago es simplemente pasarla por un filtro pasa abajo, y aquí lo que tengo es una serie de señales moduladas que se suelen denominar subportadoras. Y esas subportadoras al final se suman y sale ya la señal modulada. El chiste de esto es que estas subportadoras están todas muy cerca unas de otras, cosa que, digamos, en un esquema de modulación normal no se puede hacer porque se genera interferencia. Aquí sí se puede hacer. Ahora, este fue el concepto que se desarrolló teórico de OFDM. Esto viene por allá de los años 60 más o menos. Luego, a mediados de los 80, pues, año 80, entre el 82 y el 85, no recuerdo la fecha exacta, a algún japonesito se le ocurrió que esto mismo se podía hacer de esta forma, como ven ustedes en esta diapositiva. Es decir, que en lugar de utilizar un montón de osciladores, cada uno a una cierta frecuencia, como aparece aquí en este diagrama original, eso se puede reemplazar por una FFT. En la práctica se hace con una FFT inversa. Hay toda una discusión teórica de por qué, pero al final es igual. Luego, si quieren, miramos ya todo el trasfondo teórico de esto, de por qué la FFT o la IFFT. Pero básicamente, todo eso que veíamos en la diapositiva anterior, portadoras individuales, multiplicando la señal, todo esto se hace básicamente con una FFT. De tal manera que al final yo tengo aquí la componente real, la componente imaginaria o la componente fase en cuadratura de la señal que se va a modular. Aquí, esto es bien importante porque es una conversión digital análogo, de tal manera que ya aquí, en este punto, tengo la señal en formato analógico. La
la paso por un modulador QPSK que acabamos de ver, la sumo y ya la llevo a la antena. Ahora, aquí hay un paso intermedio que no lo he mencionado todavía, y es que en los sistemas reales se hace primero una modulación digital estándar, que en este caso se habla de un mapeo de constelación, de tal manera que lo que yo tengo aquí, este X0 y X1, no son bits unos y ceros, sino que son pulsos que corresponden a un determinado número de unos y ceros representados en esta constelación. Es decir, normalmente en los sistemas actuales, la forma como se utiliza el OFDM es que primero se hace una modulación digital, puede ser QPSK, puede ser cualquiera de las QAM, y luego sí se hace el proceso de OFDM. De tal manera que yo puedo tener en la práctica múltiples combinaciones de OFDM con QPSK, OFDM con 16 QAM, OFDM con 64 QAM y así sucesivamente. Que si ustedes miran especificaciones, así se ponen a brujear en ese documento que les pasé hace un par de semanas del 3GPP, donde describen cómo funciona pues el nivel físico de 4G, de LTE, van a ver que funciona así. Primero se hace un mapeo, entonces en LTE uno dice, bueno, LTE utiliza OFDMA con modulaciones como QPSK, 16QAM, 64QAM, que son las modulaciones que están definidas, por ejemplo, para LTE. Ahora, todo esto hoy en día se hace utilizando algo que se llama radio definida por software. Nosotros en la universidad tenemos unos equipos que son los USRP. Una de las prácticas que yo pensaba hacer era precisamente con un USRP. Un USRP tiene más o menos esta estructura. O sea, un transmisor tiene lo que se llama la parte de GNU radio o el GPP, un convertidor digital análogo y luego lo que se denomina el front-end de radiofrecuencia, que es básicamente un up converter, o sea, un dispositivo que toma una señal que está aquí en una frecuencia intermedia o en banda base todavía en algunos casos y la lleva a la frecuencia a la que la voy a transmitir. De tal manera que todo este cuadrito verde que está aquí es 100% software. Aquí ya tengo un componente de hardware y esto también es un componente de hardware. O sea, en términos prácticos de todos los elementos de un modulador, perdón, todos los elementos de un modulador, más o menos el 80% hoy en día son software. Y el receptor o el demodulador es más o menos lo contrario, antena, el front-end de radiofrecuencia, que incluye pues todos algunos elementos de radiofrecuencia y demás. En este caso, un conversor análogo digital que lleva todo esto a un formato digital y aquí ya todo esto lo proceso por software. Esto es todo el procesamiento de las señales, aquí se hace en formato digital. Esto significa, por ejemplo, que este cuadrito verde puede ser un MATLAB. Incluso MATLAB tiene un módulo que me permite armar todo un sistema de transmisión digital o de recepción digital, hacerlo en MATLAB directamente o en Simulink, y luego con ese módulo de MATLAB traducirlo a un dispositivo de estos de radio software de GNU Radio como el USRP. En la implementación que les mencioné que hizo Nicolás de un sistema de radio digital, se hizo utilizando estos USRPs y un sistema de software abierto que se llama GNU Radio. Si lo quieren brujear un poquito, pues mirar. Es un sistema de radio definida por software open source. Esto es físicamente la electrónica de los cacharros que tenemos en la universidad. O sea, básicamente lo que estamos viendo aquí
Esto de aquí abajo es la fuente de voltaje, o sea, la alimentación del cacharro. Esto es una FPGA. Este ciclón es el modelo de la FPGA. O sea, aquí es básicamente toda la parte programable que les mostraba en el grafiquito anterior. O sea, toda esta gran parte de este procesamiento y del y algunas de las cosas que se hacen están en esta FPGA. O sea, esto es un bicho programable. Y estos dos bichos son los convertidores análogo digital, digital análogo. No me acuerdo exactamente cuál es cuál en este momento, pero estos dos que dicen analog devices son los respectivos convertidores análogo digital, digital análogo. Luego, en este modelo particular, que fue uno de los primeros USRPs que compramos en la universidad, bueno, el grupo de investigación. Esto se compró inicialmente para proyectos de investigación. Estos sockets que tienen acá es para conectar una cosa que ellos llaman los daughter board. Los daughter board son ese front-end de radiofrecuencia. De tal manera que yo puedo hacer un montón de cosas acá y luego, dependiendo de la frecuencia a la que quiero transmitir o recibir, pues utilizo esos daughter boards, que es el que está en la diapositiva siguiente. Ah, no, mentiras. Esta es una foto de uno de los que tenemos en la universidad, que lo destapamos. Aquí ustedes pueden ver igual los dispositivos, los conversores. Este es un conversor análogo digital, este es otro. Este es un oscilador, si no me falla la memoria. Estos bichitos que se ven por acá son simplemente resistencias. En este caso, este bicho en particular tiene dos FPGAs y tiene un procesador digital de señal, un DSP. Es este que está acá, este Texas Instruments que está aquí. Porque este es un modelo parecido al que íbamos a utilizar precisamente para el laboratorio, que se llama un modelo embebido. Y la diferencia con la mayoría, con casi todos los otros, es que yo puedo cargar el programa hecho en GNU Radio, lo puedo cargar directamente acá a través de esta SD y el bicho es autónomo. En casi todos los otros modelos que utilizamos, tengo que tener el computador. Lo que hemos hecho en muchas de las implementaciones es utilizar una Raspberry Pi para poder montar ahí toda la parte de GNU Radio y con eso funciona. En este modelo en particular, pues tiene el procesador digital de señal, entonces a través de la SD yo cargo el programa, básicamente lo que sea que haya hecho, un modulador digital, un transmisor, un receptor, etcétera, y es el DSP el que ejecuta ese programa. Y por esa misma razón, pues utiliza dos FPGAs, porque pues este es un poquito más complejo que el anterior que veíamos. Esto es el diagrama de bloques de los cacharros de uno de estos USRPs. Fíjense que aquí tenemos el cristal oscilador, un dispositivo digital que lo que hace es variar la frecuencia. Aquí tenemos la FPGA, en este caso la Xilinx Spartan que veíamos hace un par de diapositivas. Este es el DSP, en este caso es un Gumstick Over de Texas Instruments. Este DSP pues tiene todos unos manejadores de HDMI, de USB y demás que me permiten o controlar el dispositivo por consola o conectar una pequeña pantalla para ver alguna información de cómo está funcionando el dispositivo. Tiene unos puertos Ethernet, tiene un codificador de audio que le puedo conectar una entrada estéreo directamente. Y hay otro elemento adicional y es que para mejorar la precisión de frecuencia del dispositivo, sobre todo para cierto tipo de aplicaciones, se utiliza un sistema de sincronización basado en GPS. Aquí esto lo que me garantiza es que el oscilador esté funcionando dentro de un rango de frecuencia muy preciso, que es necesario para cierto tipo de aplicaciones. Y a este lado tenemos lo que se denomina el daughter board,
Fíjense que aquí tenemos el conversor análogo digital, que es para el receptor, y el conversor digital análogo, que es para el transmisor. Y el daughter board pues tiene toda una serie de elementos ya de radiofrecuencia que permiten funcionar en diferentes bandas de frecuencia. Básicamente hay diferentes modelos de esto dependiendo de la frecuencia. En los dispositivos más modernos que tenemos, el que les mostré la última clase, este USRP de 310, este aparato, por ejemplo, va directamente, no necesita daughter board. A ver si aquí lo alcanzan a ver, este bichito. Este va hasta desde 70 MHz hasta 6 GHz. Entonces ya con este aparatico no necesitamos ese daughter board que teníamos en los primeros que compramos en la universidad. Pues eso hace también que sea, bueno, tiene otras cosas que lo hacen bastante más costoso. Y el otro que utilizamos en la universidad es uno que se llama bueno, me olvidó en este momento, pero que va básicamente desde una frecuencia muy baja, de unos cuantos kilohertz, hasta 3 GHz, 3.3 GHz. Entonces, pues tenemos varios de estos dispositivos o varios modelos en la medida que han ido evolucionando estos dispositivos. Hay uno que se llama el HackRF, por ejemplo, que es muy utilizado pues, en aplicaciones de este tipo. No tenemos ninguno de esos, porque nos hemos ido más por la línea de los USRPs y el otro que se me olvidó ahora en la referencia. Bueno, para cerrar hoy, quiero mostrarles el diagrama de bloques de lo que es un sistema de televisión digital terrestre con el estándar que tenemos aquí en Colombia. Aquí tenemos por un lado lo que se llaman los codificadores, o sea, estos son los que se encargan de tomar la señal de video y audio y convertirla en una señal con un formato MPEG-2. Y aquí ya no solamente se ve la parte de modulación, sino todo lo que se hace para poder luego hacer detección y corrección de errores en el receptor. De tal manera que la ventaja real de un sistema digital con respecto a un sistema analógico está en estos primeros cuadritos que se ven hasta antes de este que llama Frame Adaptation. Entonces, primero tenemos lo que llama un dispersor de energía, que lo que hace es más o menos lograr que todos los bits o todo el flujo de datos que se va a transmitir tenga aproximadamente el mismo nivel de amplitud. Eso está relacionado con el hecho de que se utilice OFDM. Luego viene una cosa que se llama un codificador externo. Aquí esto es básicamente un código de detección y corrección de errores, solo que en el caso de los sistemas de televisión digital, tanto terrestres como satelitales, se utilizan dos codificadores distintos para mejorar precisamente la resistencia ante errores. Luego se utiliza lo que llama un interleaver. Un interleaver lo que hace, palabras más, palabras menos, es que hace un entremezclado de los bits para evitar una cosa que se conoce como los errores en bloque. Y es que en los sistemas, sobre todo en los sistemas de radio, es muy común que ocurran ciertos fenómenos que hacen que se pierda un bloque completo de bits. Los detectores y correctores de errores normalmente están hechos para detectar bits en error, bits individuales en error. Cuando se producen esos errores en bloque o errores en ráfaga, que es el otro nombre que se les conoce, entonces los detectores y correctores de error pierden toda su eficacia. Para evitar que pase eso, entonces por eso se hace este interleaver. En algunos casos se utiliza el interleaver, que lo que hace es simplemente alterar el orden de los bits. En otros casos se utiliza otro dispositivo parecido que se llama, en español el término es barajador, que hace más o menos lo mismo.
barajador o aleatorizador, que hace más o menos lo mismo, solo que lo hace de una manera un poco más aleatoria que el interleaver. Luego viene lo que se denomina el codificador interno. En cada uno de estos casos se utilizan códigos diferentes. En este caso se utilizan un tipo de código que se llama convolucionales, y aquí se suelen utilizar unos códigos que se suelen conocer como Reed-Solomon. Y a la salida del codificador interno viene otro entrelazador, y luego viene la primera parte de la modulación, donde se hace esa modulación. En el caso de televisión digital también se utiliza QPSK 16QAM, 64QAM. Aquí en Colombia, por ejemplo, por estándar se decidió que todo el mundo iba a transmitir en 64QAM. Eso hace que la calidad sea mejor, que se pueda transmitir en alta definición, pero el pero es que las coberturas son más pequeñas, porque el 64QAM pues, es mucho más propenso a errores que las otras dos. Entonces, aquí básicamente se generan las portadoras se generan lo que llaman los pilotos, que son unas señales especiales que se necesitan luego para demodular una señal OFDM. Se hace ese mapeo, esa premodulación, llamémoslo así, esa modulación banda base. Luego se hace un ajuste a las tramas para aquí en este punto, ya sí esto es básicamente la transformada de Fourier, el IFFT. Y también para que el IFFT funcione como el modelo OFDM teórico, se necesita insertar lo que se llaman los intervalos de guarda, que es básicamente tomar la primera parte de la trama y repetirla, perdón, la última parte de la trama y repetirla al principio, o viceversa, de tal manera que con esto se garantiza que la señal que se está transmitiendo sea básicamente una señal periódica, digital pero periódica. Aquí viene ya el convertidor digital análogo, el amplificador como tal y la antena, los filtros y la antena. Entonces, eso es cuando todo esto se lleva a electrónica, que también tiene un componente muy alto de software. En la universidad, en el laboratorio, tenemos también un pequeño transmisor de televisión digital, que hace rato no lo usamos, pero pues si en algún momento podemos volver a la universidad, pues podemos jugar un poquito también con televisión digital. Y bueno, esto era lo que tenía preparado para hoy. No sé si cumplí lo esperado o estaban esperando otra cosa. Yo creo que sí, profe, pero sí había varias cosas como que no tenía muchas bases para entenderlas todas las cosas que decías. Por Sí, ejemplo, a lo porque último, cuando ya mostrabas esas boards, ya F. Ahí ya habían algunas cosas que, como pues las únicas boards que yo he visto son las proto boards y las motherboards, y ya esas boards eran algo diferente. ya, pues probablemente en electrónica digital deberían sacar algún ratico para hablar de FPGA. Lo que pasa es que pues, con todo trastocado no sé si tendrán la oportunidad. Pero bueno, aquí hablé un poco de varios dispositivos programables. Los FPGA son básicamente sistemas programables que me permiten implementar cosas que necesitan utilizar memoria y utilizar flip-flops principalmente. Y casi todo lo que mostré en la última diapositiva, sobre todo todos esos códigos de detección y corrección de errores, usualmente se implementan utilizando FPGAs. Entonces es como la principal funcionalidad. Y pues esas fotos que les mostré son básicamente fotos de los equipos que tenemos en la universidad. O sea, son los que tenemos allá, que en su momento, pues para una presentación que hice hace algún tiempo, pues
los desarmé y les tomé fotos para poder tenerla en vivo y en directo, pues el cómo era internamente un cacharro de esos y qué tenía. Hay que decir que cada uno de esos chipsitos que ustedes vieron ahí, el DSP tiene no sé cuántos millones de transistores. Una FPGA también puede tener varios millones de transistores internamente. Pero básicamente todos esos son dispositivos digitales que nos sirven para implementar funciones, filtros digitales, muchas de las cosas que hemos visto aquí de forma teórica, en la práctica se implementan utilizando una FPGA. Por ejemplo, yo puedo armar el filtro en MATLAB y también con unos módulos que tiene MATLAB puedo tomar una FPGA de esas, un programador de Xilinx o de Altera, que son los que tenemos en la universidad. Creo que los más nuevos son los de Xilinx, que están viejísimos porque se compraron cuando yo todavía daba lógica digital. Así que hagan cuentas. Ya no me acuerdo hace cuánto dejé de dictar ese curso. Entonces, pues bueno, no son tan nuevos como yo quisiera, pero si ustedes toman un programador de los de Xilinx, el MATLAB, implementan un filtro digital, se puede programar en ese bicho y pues va a funcionar tal cual como lo podemos simular en Simulink. Insisto, ojalá en algún momento tengamos oportunidad pues, de poder hacer alguna de estas prácticas en vivo y en directo. Me queda entonces pendiente ya la demostración de lo que es el sistema de radio digital. El que implementó Nicolás es un estándar de radio digital que se llama DRM, Digital Radio Mondiale. Él implementó específicamente el DRM Plus, porque es el que funciona para la banda de frecuencias de FM. La ventaja del DRM es que es un estándar completamente abierto, o sea, es también código libre. Eso no significa que sea fácil. A Nicolás le costó más de un semestre, casi 2 semestres, lograr implementarlo, o sea, porque, digamos, las implementaciones que hay por ahí, no todas funcionan, hay algunas que están incompletas, el receptor no era compatible con el transmisor, en fin, un montón de cosas que ya él tendrá oportunidad de contarles. Pero bueno, es un estándar de radio digital que en principio es uno de los que está pensado para reemplazar la radio FM y la radio AM como la conocemos hoy en día. En Estados Unidos y en México se utiliza otro estándar que se llama el iBook, que ese sí tiene, o sea, ese no es abierto, ese hay que pagar licencias, derechos de patente y otro montón de cosas. Entonces, pues hay varios países que están apuntando por el DRM. India y Rusia son los dos países que están apuntando por el DRM. Eso me hace pensar a mí que probablemente muchos países aquí en Latinoamérica nos vamos a ir por ese estándar cuando finalmente tomemos la decisión de migrar a radio digital. Entonces, bueno, eso era todo. No sé si tienen algún comentario o pregunta adicional. Bueno, creo que no hay ninguno más. Bueno, me resta decirles simplemente que tengan buena noche, cuídense mucho y nos vemos el jueves esperando que esto siga mejorando. Dale, profe, que estés bien. Dale, profe, muchas No, profe, gracias. gracias. Chao, chao. Gracias, Hasta luego. profe. Hasta luego.